¿desde cuándo vino este patrón? ¿Por qué estoy con la ansiedad a tope? ¿Cuál sería la justificación de por qué él tiene ese placer por comer? ¿Simplemente porque se liberan endorfinas o tú tienes que investigar un poquito más allá, algo más? No, siempre hay que ver cada contexto del paciente. O sea, siempre cada paciente va a tener su contexto y el por qué. Puede ser muy diferente. Uno puede ser por el trauma, otro puede ser porque está ansioso, otro puede ser porque está aburrido. Un trauma va a ser cualquier evento que causa que mi sistema se destabilice. No tiene que ser un evento muy catastrófico, puede ser algo que consideramos leve, pero que en mi cuerpo, en mi sistema nervioso, hizo que haya un pico en que yo me desestabilicé. Existen estas parejas que dicen, ejemplo, no, es que mi exnovio me traumó. ¿Eso es un trauma real o no? Pero ahí es importante que antes de empezar otra relación, sanar ese trauma para no llevar el trauma a la nueva relación, sino que se sane y que ya no tenga estos como estragos del pasado. Y me tocó ser lo que no soy, porque mis pacientes conocen que yo puedo ser súper tranquilo, pero me tocó portarme como papá, porque él tiene 3 hijos, toda su familia estaba asustada. Entonces le digo, mira, ya tienes que portarte serio. Ya hablé con tu mamá, me dijo que tú eres hipocondriaco, ya te hice todos los exámenes, no tienes absolutamente nada, pero si tú sigues así, realmente te va a pasar algo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de medicina a mandil quitado. El día de hoy tenemos un tema muy importante y pues quiero presentar a mi querida invitada. Tenemos el día de hoy a la psicóloga Carla Schiappa. No sé si lo pronuncié muy bien, Carlita, pero bueno. Schiappa, sí, un Schiappa, poco complicado. ok, sí, es un poquito difícil. La presento para que lo conozcan. Y Carlita, como siempre empezamos, hay que sacarse el mandil. Así que te invito a que te retires el mandil, que lo puedas colgar para conversar sobre temas que son muy importantes desde el punto de vista psicológico. Yo sé que más de uno aquí que está viendo este programa le va a interesar este tema. Y bueno, Carlita, para iniciar, a veces la gente pues confunde un poco psicología con psiquiatría. Entonces quiero iniciar con esto, ¿no? ¿Qué es la psicología, Carlita? ¿Qué es lo que encierra esta palabra que se llama psicología? Bueno, primero que nada, gracias por tenerme aquí, gracias por invitarme a tu programa. La psicología ahorita es algo que recién se está hablando y es algo que antes no se veía tanto como ahora. Entonces es súper importante para nosotros, para todos los médicos yo creo, y en todas partes de la vida. La psicología es básicamente la salud mental que tenemos, es una ciencia que embarca la mente. Entonces, poco a poco se ha ido estudiando un poco más la mente, cómo nosotros aprendemos, cómo nosotros nos comportamos y qué pasa y cómo se ha conectado nuestra mente con nuestro cuerpo. Interesante, cómo nos vemos, cómo nos comportamos y todas las cosas que tal vez nos han ido pasando en el desarrollo de la vida, ¿no? Y como lo acabaste de decir, es muy importante ver nuestro estado psicológico. Ahora, la gente a veces confunde, como te lo dije al inicio, psicología con psiquiatría. ¿Cuál es así como que la diferencia clave? O sea, ¿cómo yo diferencio estos dos campos? Lo diferencio porque la psiquiatría, primero los psiquiatras pueden medicar, los psicólogos no. Lo diferencio porque la psiquiatría, primero los psiquiatras pueden medicar, los psicólogos no. Nosotros los psicólogos podemos tratar al paciente desde las emociones y los sentimientos. Los psiquiatras, cuando ya hay un trastorno o ya hay un desequilibrio, ahí ya los psiquiatras pueden intervenir y pueden a través de la medicación. Es increíble cuando los psiquiatras y los psicólogos se ponen de la mano y trabajamos como equipo, porque a veces necesitamos que los pacientes tengan la medicación para poder estabilizar al paciente para que la terapia funcione. Ok, entonces cuando yo tengo una sospecha de que uno de mis pacientes puede tener un efecto de alguna enfermedad que haya afectado a sus emociones, a su personalidad o a su conducta, pues digo, ok, necesitas visitar al psicólogo. Y obviamente si ya traspasa el manejo psicológico y necesita algún tipo de medicación, pues de ahí escalamos hacia el psiquiatra, ¿correcto? O a veces a la inversa, pues no puede ir primero donde el psiquiatra dependiendo y luego pues pasa a esta parte psicológica, ¿no? Y nosotros podemos ver que todos los pacientes necesitan una consulta psicológica
o qué tipo de pacientes de los que tú has visto digo, ok, usted necesita en este momento visitar al psicólogo? Me encanta esta pregunta porque a veces me dicen, no, yo no necesito, ¿cuánto necesitaba y no me había dado cuenta? No siempre vamos a necesitar ir al psicólogo. Uno tiene que aprenderse a escuchar. Así como cuando nos escuchamos que estamos medio enfermos y no se me pasa, lo mismo. Si ya veo que que ya no estoy pudiendo manejar una situación o que ya me levanto todos los días con mucha ansiedad, con mucho estrés y que no estoy pudiendo balancearme yo misma, ahí es importante visitar al psicólogo cuanto antes. Y también algo que me encanta, que una vez me lo preguntaron, es, yo necesito ir al psicólogo, pero el psiquiatra no. Si yo ya veo que realmente se me está pasando, estoy temblando o con mucha sintomología y quiero ir ya al psiquiatra de una, no pasa nada. Anda al psiquiatra y si el psiquiatra te deriva al psicólogo para no de una medicarte, ok, pero no necesitas la derivación de un psicólogo para ir al psiquiatra. Ok, y cuando este paciente llega a la consulta psicológica, lo mencionamos hace poquito, me dices que es para ver sus emociones, su conducta, su personalidad, entre otras cosas. ¿Qué es esos campos en sí que la psicología explora en el transcurso de la vida? Porque ya vamos a hablar más adelante, pero sé que hay ramas de la psicología, pero aparte de las emociones, conductas y personalidad, ¿qué es lo que más busca el psicólogo en este paciente? Cada consulta es única. Va a depender muchísimo, depende de por qué viene el paciente a consulta. Entonces, el paciente viene a consulta, por ejemplo, cuando está pasando por unos niveles altos de ansiedad, ahí yo me apego más a la terapia conductiva conductual. ¿Por qué? Y buscar una explicación. ¿Desde cuándo vino este patrón? ¿Por qué estoy con la ansiedad a tope? ¿Qué hizo que yo me ponga así? Entonces, una vez que podemos comprender esos factores, yo voy a poder tratarlo y voy a poderle dar ejercicios, meditación, respiración, unos ejercicios claves conductuales. Eh, por ejemplo, si viene otro paciente con trastornos alimenticios, que está teniendo atracones, está teniendo sintomología o rasgos ya un poco más de anorexia, de bulimia, ok, ¿de dónde vino esto? ¿Qué hizo? Y desde ahí tratarlo. Cada paciente viene con una historia única, con algo único que les pasó. Puede ser un trauma también muy fuerte y desde ahí se desestabilizó. Entonces, cada sesión va a ser única y personalizada para el paciente. No podemos generalizar. Ok, mencionaste ahora esto de la terapia cognitiva conductual, es un término que tal vez mucha gente no lo conozca, que yo creo que hace algún poco tiempo se viene sonando bastante. Entonces quisiera que les recomiendes o les des el concepto clásico de qué es esto, porque veo que a veces la gente lo confunde y no lo entiende. ¿Qué es la terapia cognitiva conductual? Okay, la terapia cognitiva conductual, a ver, primero, para explicar esto, en la psicología hay muchos tipos de terapia. Hay terapia cognitiva conductual, hay psicoanálisis, hay terapia breve, etc. La terapia cognitiva conductual es la más usada porque se ha científicamente comprobado que es la más efectiva. ¿Por qué? Porque trabajamos desde lo conductual, que es la conducta, mezclamos lo conductivo, que es la mente. Entonces, vamos modificando la conducta con la mente. Vamos haciendo pequeñas estrategias. Por ejemplo, me puse ansiosa. Ok, me puse ansiosa, pero no solamente estoy sintiendo ansiedad, sino estoy sintiendo ansiedad, ¿por qué? Y me pongo a pensar en ese momento, ¿por qué sentí ansiedad? Porque hoy día vine manejando y me dio ansiedad que 3 carros me pitaron. Entonces, cuando yo ya comienzo a hacer todos los trabajos que mandan las psicólogas, ahí voy a poder ver de dónde viene esta ansiedad. Yo ya puedo ver que es porque 3 carros me pitaron, entonces para que no llegara al tope de la ansiedad voy a hacer los ejercicios antes. Hoy día me pitó un carro, me dio mucha ansiedad, voy a respirar para no llegar a desbordarme. Ok, es irte educando, ¿no? La conducta 100%. como previniendo lo que va a pasar y es como que dosis y respuesta. Como que sé lo que va a 100%, pasar sí. y corrijo, ¿no? Sí, saber qué es lo que me detona Ok. y a partir de eso trabajarlo. Esto es un ejemplo, hay miles, pero es chévere aprender todos los tipos de psicología y qué funciona para cada paciente. Claro, irme conociendo un poquito más a fondo, ¿no? Correcto. Bueno, y entrando un poquito más en tu rama diversificada, ¿no? Porque también la gente debe entender, a veces dicen psicólogo, pero
mi hijo, ¿por qué tiene que ir al psicólogo? Está en la escuelita, tiene 3, 4, 5 años y me llamaron como padre de familia y me dijeron, no, es que tiene que ir su niño al psicólogo. O no, mi papá está hospitalizado y el doctor le dijo que tiene que ver al psicólogo. La psicología tiene diferentes ramas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas ramas, Carlita? Hay psicología hospitalitaria, que son los psicólogos que van al Esta es la ver al psicología clínica, paciente. ¿no? Un poco. Sí, la psicología clínica aborda, a ver, hay psicología general, la psicología clínica aborda todo lo clínico. Puede ser Ujú. hospitales, puede ser trastornos alimenticios, puede diagnosticar y puede evaluar. Ok, también existe el psicólogo laboral, el psicólogo infantil. Organizacional, sí. El psicólogo organizacional trabaja normalmente dentro de compañías, ayuda a mejorar el ambiente laboral, ayuda, también puede estar ayudando a recursos humanos o trabaja con recursos humanos. Ok, en teoría, ¿una psicóloga clínica puede abordar o puede hacer todos estos trabajos? ¿O es netamente, van afín a lo que el psicólogo quiera? ¿O existe dentro del estudio psicología clínica y psicología general? No, existe psicología general y psicología clínica. La clínica es como la especialización. Así Ok, como los son doctores generales y ahí hacen doctores, se especializan en cardio, en gastro, igualito. o igualito. O sea, en teoría, tú eres psicología, hiciste psicología normal, por así decirlo, y luego hiciste psicología clínica. Bueno, yo mi carrera hice de una psicología clínica, hice Ah, los ok. 5 años, bueno, así. No, igual es para que la gente lo entienda, ¿no? Porque a veces no lo comprende. Pues, como te lo dije, un ejemplo, está en una oficina, está en una empresa y de repente le dicen, no, es que tienes que ir al psicólogo. Bueno, ¿y por qué? Porque lo van a votar y lo van a preparar, bueno, porque lo van a sacar del trabajo. Entonces a veces la gente no comprende, dice, ¿por qué me mandan al psicólogo Ujú. antes? Y prácticamente es por el impacto de lo que se viene después. Entonces en cada uno de los hábitos del día a día, podemos entender que la psicología va abarcando toda nuestra vida desde la niñez hasta la adultez. Porque como lo dije como ejemplo antes, un niño que tal vez tiene trastornos del comportamiento desde chiquito puede necesitar ir al psicólogo para identificar ciertos trastornos de conducta que van a favorecer o desfavorecer su evolución en el transcurso de su crecimiento. Así lo mismo cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el hospital o en diferentes etapas. Inclusive también nos hacen exámenes psicológicos antes de entrar a una carrera, pues, ¿no? Correcto, Entonces, sí. qué importante que saber todo esto desde el punto de vista de la psicología. Ya entrando un poquito más en tu materia, ¿no? Carlita, que es la... Quiero agregar algo que Cuéntame, dijiste. cuéntame. Dijiste algo súper chévere, que es que a veces desde niños tenemos que ir al psicólogo, pero aquí hay una nueva, poco reciente carrera que es la psicología perinatal. No sé si la has escuchado. No, es nueva para mí. Yo había escuchado hasta la psicopedagogía, que es la psicología de los niños, ¿no? De la Ujú. escuela, de la educación, del desarrollo, pero Sí. psicología perinatal, no, cuéntanos un Es poquito. una carrera, a mí me parece increíble, más bien estoy pensando en hacer el máster también en psicología perinatal, y básicamente ya abordamos todo, también abordamos a las mamás, porque se está viendo que desde el embarazo hay cosas que pueden afectar al niño, o sea, desde que está en la barriguita de la mamá. Entonces, si la mamá está sintiendo algo, también se lo transmite al bebé, y se está estudiando cada vez más esto y ver qué efecto puede tener. La psicología perinatal también nos ayuda a entender cuando el bebé nace, es el primer trauma para mamá y también para el bebé. Entonces, ¿cómo afecta esto a el bebé? Cuando los bebés han sido prematuros y no hay el apego con la mamá de una, sino que es con la incubadora. ¿Cómo afecta esto al desarrollo del bebé? Y no lo había escuchado como rama, ¿no? Pero lo que tú dices sí lo había leído alguna vez en ginecología y me suena importantísimo, porque sí, escuché alguna vez a la ginecóloga que le decía a una paciente, no puedes tener emociones fuertes, trata de no llorar, trata de no deprimirte antes de que nazca el bebé, o sea, cuando está en el embarazo, cuando está el niño pues desarrollándose, porque eso sí va a influir en la conducta del bebé, en su desarrollo y todo eso. Entonces estamos demostrando más allá que Sí. esto sí influye, al fin y al cabo. Si tal vez el niño pues tiene algún problema en el desarrollo, se demora en hablar, se demora en caminar y otros trastornos que pueden afectar, como lo digo, en su desarrollo común, ¿no? Qué importante saber esto, Carlita, Sí. definitivamente, la verdad. Y entrando un poquito más en tu campo, ¿no? Cuando tenemos ya un paciente que necesita de tu ayuda, que necesita ir al psicólogo, netamente en psicología clínica, ¿qué es lo que tú buscas con estos pacientes? Ya hablamos hace poquito, terapia cognitiva conductual, pero ¿qué buscas? Si de repente te llega un paciente con ansiedad
que esa ansiedad se vaya. Si llega con depresión, que esa depresión se vaya. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Cómo tú sabes que este paciente realmente está mejorando con el tratamiento o no? Siempre se hace evaluaciones. En cada consulta, en consulta número 1, yo pregunto del 1 al 10 cómo se está sintiendo cuando empezamos la sesión y cuando terminamos. Es como yo lo manejo. A ver, todas las psicólogas y psicólogos tienen su forma de manejar, pero así lo manejo yo. Y evalúo. Si es una persona que tiene rasgos depresivos, ok, está con depresión. Si está con depresión, ¿cómo? Si está con depresión, qué tan grave es la depresión, si lo tengo que derivar al psiquiatra o no. Claro, como lo vimos anteriormente, ahí tú puedes decir, no, su depresión realmente está bien marcada o está bien deprimido, por así decirlo, que por más que hagamos terapia psicológica no va a mejorar y necesita la ayuda del psiquiatra para que con medicación hacer ese coadyuvante y tener pues un tratamiento efectivo, ¿no? Correcto. Qué importante que es esto, Por Debbie. eso mencionaba que es muy importante a veces trabajar de la mano con los psiquiatras y no solo los psicólogos. Es un trabajo a veces de la mano, muchísimas veces. Y también cómo se evalúa, porque dependiendo de cómo vamos trabajando. En la psicología es muy importante tener el vínculo con el paciente. Si yo no hago vínculo con el paciente no va a ser honesto conmigo y no me va a decir realmente cómo se está sintiendo. Ok, muy Entonces, bien. si yo no tengo este vínculo con mi paciente, yo no lo puedo seguir viendo. Qué importante que es crear esa confianza, crear esa seguridad de que realmente a ti te importa el paciente, para que él, como decimos, se abra y pueda pues contarte todo y que tú lo puedas ayudar realmente. Sí. En el campo de psicología clínica, como ya lo has visto, ves pacientes de todo tipo, posoperados, preoperados, cáncer, niños, etcétera. Pero también has visto estos pacientes que a la final todavía no se han hecho ninguna cirugía y tienen trastornos de ansiedad o depresión, que a veces van ligados a un nombre específico que la gente a veces dice, no, pero eso no es una enfermedad, que ya está demostrado científicamente, pues que sí es una enfermedad, como es la obesidad. ¿Ok? La obesidad, como todo el mundo lo sabe, es una enfermedad, es un estado proinflamatorio que puede predisponer a un paciente a tener otras enfermedades, como lo hemos dicho en otros programas. Entonces, este paciente con obesidad tiene sus estigmas de la obesidad. ¿Ok? Entonces, será tu trabajo poder valorar si este paciente realmente tiene ansiedad, tiene depresión, como lo dijiste antes, tiene trastornos alimenticios. Pero todo esto tiene un desencadenante. ¿Verdad? Ujú. Cuéntanos un poquito de cómo es el paciente obeso, qué trastornos tú has visto más y cómo te ha ayudado, cómo te ha tocado ayudarlos. Bueno, yo con los pacientes que he visto últimamente con tema de obesidad, he visto que hay mucho trauma acumulado. ¿Qué quiero decir con esto? Con un trauma que no han superado, que no lo han procesado, sino que se lo han guardado, guardado, guardado. Y al guardar y no expresar o no entender qué nos está pasando, buscamos salidas. Una de las salidas es la comida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos, liberamos endorfinas, nos da placer, buscamos placer mediante la comida y se nos pasa de la mano a veces. Esto es un caso que estoy hablando. Puede haber miles y puede haber diferentes motivos. Pero este es el que más veo, que hay un trauma o una emoción no procesada. Que es como un círculo Entonces, vicioso de, bueno, como me da placer y como que se me pasa lo que puedo estar sintiendo en este momento, pero es, repito, muy importante identificar que tal vez este adulto que ya tiene 30 o 40 años y que tiene obesidad, muy probablemente desde la niñez pudo tener algún tipo de trauma. Puede ser psicológico, bullying, afectivo, algunos inclusive algún tipo de ataque sexual que nunca lo dijeron y que lo tienen reprimido y que ha afectado el desarrollo de su vida hasta llevarlo a esta enfermedad. Por eso una vez más digo que importante que es conocer este campo, como es la psicología, y darle el soporte necesario a los pacientes. uh-huh. En los pacientes que tienen atracones, ¿también es igual? ¿O te ha tocado algún paciente que te diga, no, aparentemente no tengo ningún trauma, pero a mí me gusta comer? Porque llega, me gusta comer y yo siento placer con la comida. Si este paciente no tiene ningún trauma, ¿a qué se puede o sería la justificación de por qué él tiene ese placer por comer? ¿Simplemente porque se liberan endorfinas o tú tienes que investigar un poquito más allá, algo más? No, siempre hay que ver cada contexto del paciente. O sea, siempre cada paciente va a tener su contexto y el por qué.
puede ser muy diferente. Uno puede ser por el trauma, otro puede ser porque está ansioso, otro puede ser porque está aburrido. Hay mucha gente que come cuando está aburrida. Se pasan en la casa todo el día, trabajan desde casa, porque hay ahora esta modalidad de trabajar en la casa, entonces van y cogen algo de la refri. Vuelven a trabajar, se aburren, van y cogen algo de la refri. Entonces, cada paciente viene con su motivo del por qué está comiendo quizá de más o también de menos. Interesante, entonces ahí volvemos porque ahorita último hay mucho de esto de obesidad infantil y entonces vemos que realmente tener a un hijo o a un niño en ciertas actividades que se le llama extracurriculares, que hagan deporte o que vayan a aprender música, etcétera, funciona. Porque si tengo un niño aburrido y que tiene comida a su alcance, estoy predisponiendo a que este niño sufra de obesidad infantil, pues, ¿no? Correcto. Y ya que hablamos un poquito de traumas, ¿qué es un trauma para que la gente lo entienda? ¿Cuándo tú identificas que realmente existe un trauma? ¿Cuántos tipos de traumas existen? ¿Y qué necesita este paciente? Yeah. Un trauma va a ser cualquier evento que causa que mi sistema se destabilice. No tiene que ser un evento muy catastrófico, puede ser algo que consideramos leve, pero que en mi cuerpo, en mi sistema nervioso, hizo que haya un pico en que yo me desestabilicé. Hay traumas grandes, hay traumas pequeños, pero todo va acumulándose si es que no es trabajado. Y cuando existen estas parejas que dicen, ejemplo, no es que mi exnovio me traumó, ¿eso es un trauma real o no? Ejemplo, esa persona tal vez antes de tener esta relación no era para nada celoso o celosa y luego de eso se hizo extremadamente celoso, dame tu cuenta de teléfono, dame y empieza a revisar todo. ¿Eso se considera un trauma o no? Sí, sí puede ser, especialmente si el paciente lo considera así, pero ahí se va a educar. Ok, pero tú te hiciste celosa por esta persona, ¿cómo regresamos a que vuelvas a confiar? Porque los celos normalmente es porque hay una desconfianza. Entonces, ¿qué hizo que desconfíes? ¿Qué pasó dentro de la relación? ¿Cómo voy a hacer para que en tu próxima relación ya hayas sanado esto de aquí y ya no seas un celópata? O sea, vamos un poco al tema este de la confianza, ¿no? Porque también existe todo lo opuesto. Aquel paciente que tal vez tiene este desinterés, ¿no? Por la pareja o que no se preocupa, no, yo sé que se fue con sus amigas, ¿no? O sea, nunca está pendiente de su pareja. ¿Se considera también algún tipo de trauma? ¿Existe algún trastorno en su personalidad o existe algo en la parte psicológica afectado? ¿O está bien ser así? Va a depender mucho. Hay personas que confían libremente en su pareja, entonces no están viendo a dónde se va, con quién sale y que esta es la dinámica de la relación. O sea, ahí no existe ningún trauma ni ningún problema Puede psicológico. ser, como puede ser que simplemente no le interese la pareja y no ha podido salir de esa relación. Ah, también puede ser desinterés. Y también tenemos el otro ejemplo de otro trauma, creo yo, de aquella pareja que tal vez él o ella eran muy románticos, muy cariñosos, pero lo engañaron. Entonces, con la siguiente, con la actual que le toca llevar ese trauma, pues Correcto. ya no pasa. O sea, también es un trauma, ¿no? Correcto, pero ahí es importante que antes de empezar otra relación, sanar ese trauma para no llevar el trauma a la nueva relación, sino que se sane y que ya no tenga estos como estragos del pasado. Y ahí es donde entra el trabajo psicológico. Ahí es donde entra el trabajo psicológico y el trabajo también de la persona. Acordémonos que todo trabajo psicológico va a importar mucho cómo el paciente lo lleva a su día a día. Ok, y también existe el trauma a los hábitos, al día a día. Tal vez si tuve un accidente de tránsito fuerte y ya no quiero trabajar, ya no quiero manejar más. ¿Se considera que el efecto fue el trauma o que yo le adquirí una fobia por el trauma? No sé si han escuchado que lo más importante cuando nos caemos es volverlo a hacer enseguida, porque el cuerpo coge el miedo, agarra el trauma. Entonces la mente y el cuerpo están muy conectados. Le cogió una fobia, un miedo a manejar, porque pasó por un dolor muy fuerte, pasó por un trauma muy fuerte. Se chocó, le dolió, digamos que también terminó en el hospital. Entonces el, la mente, al intentar de defenderse, no va a querer volver a hacerlo. Súper bien, qué bueno, Carlita, conocer todo esto de aquí. Oye, Carlita, y avanzando en tu campo, ¿no? Porque como tú diagnosticas, ves trauma,
¿Te ha tocado el tema de pacientes que finjan sus enfermedades, que realmente no tengan una enfermedad y que solamente lo hacen por llamar la atención? Todavía no me ha tocado, no, ¿Existe esto o pero no sí existe? existe. Sí Existe existe. y O sea, bastante. tú no lo has visto, pero lo estudiaste. No, exacto, correcto. Sí, es común. ¿Cómo tú identificas a esta persona que está fingiendo? ¿Porque todos los exámenes médicos son normales o tú tienes así como que las claves diagnósticas que le Mira, llamamos? hay una línea muy delgada porque puede estar fingiendo o puede estar somatizando. Que todavía no nos sale en somatizar es cuando la mente está hablándole al cuerpo, básicamente. Ya sabemos que nuestra mente está muy conectada a nuestro cuerpo. ¿Qué es somatizar? Es cuando nuestro cuerpo comienza a hablar, cuando nuestras emociones no las hemos liberado correctamente. Por ejemplo, yo he estado brava un mes entero y no he dicho nada. Me he quedado totalmente callada. Y comienzo, me da migraña, estoy con migraña, me voy al doctor, no tengo nada. Voy a hacerme los exámenes, no tengo nada. Ah, ¿y tu salud mental cómo está? No, la verdad es que he estado histérica todo el mes. ¿Por qué? Porque pasó X, Y, Z. De ahí viene la migraña. Y es lo mismo con la ansiedad. Mucha gente me dice, no aguanto la gastritis, el médico me dijo que no tengo nada y que venga a ver a la psicóloga. Sí, porque la barriga es nuestro segundo cerebro emocional, científicamente comprobado. Todas las emociones que no hablamos o que no sabemos cómo sacarlas de nuestro cuerpo correctamente, nuestro cuerpo las va a transmitir. Colon irritable, gastritis crónica, todo está conectado. Entonces es una línea muy delgada saber si realmente está perfectamente bien de salud y solamente está intentando llamar la atención, si es un niño, los papás no están disponibles. Repito, va a depender mucho del caso o si estamos somatizando. Ok, qué interesante saber y justamente lo menciono porque yo como médico general también he visto que hay pacientes como tú dices que me duele la cabeza, no es que tengo migraña, pero ya cuando se hace un poquito una conversación más amena, porque la relación médico-paciente es muy buena, el paciente no, doctor, es que he tenido mucho trabajo, no he dormido bien, he tenido problemas, estoy peleado con mi esposa, etcétera, entonces todo eso como tú dices se acumula y llega al punto en que el cuerpo lo somatiza y lo expresa y puede haber dolor de cabeza o inclusive dolor en la boca del estómago. Es muy, muy común. Mm, Por eso, cuando yo estudié medicina y vi el capítulo de psicología, me acuerdo que había un capítulo que decía que toda enfermedad es psicosomática. Es ujú, decir, es 50% real y 50% que yo la puedo estar creando o ujú. somatizando. Y ya abordando un poquito más en este tema, ¿no? ¿Qué es para ti un paciente hipocondriaco? ¿Es lo mismo que somatizar o es una cosa diferente? Para mí es diferente porque el hipocondríaco siempre va a pensar que tiene lo peor de los casos. Entonces, me duele la barriga, tengo cáncer. Y puede tener en teoría, una vez que lo entiende o lo lee o lo googlea, puede tener todos los síntomas. Todos los síntomas. Entonces, y me pasa que me dice, yo soy hipocondríaca. Y yo ya sé que soy hipocondríaca. ¿Qué hago para calmarme? Ok. ¿Qué haces para calmarte? Vámonos al peor de los casos y vamos retrocediendo. Entonces, ok, ¿tienes cáncer? No, ya sé que no. Fui al doctor y vamos paso por paso. ¿Ya te hiciste exámenes de sangre? Sí, ya mis exámenes de sangre hace un mes. ¿Qué te salieron? Entonces, es no dejar que todos los pensamientos que tenemos, verlos como reales, porque tenemos 1000 pensamientos al día. Y esos 1000 pensamientos al día, 10 son verdaderos. Entonces, saber discernir entre los pensamientos verdaderos y los que simplemente se aparecen en nuestra mente. Sí, y te lo preguntaba porque yo lo he visto de muy de cerca, un familiar mío, es brillante, muy intelectual y estudia medicina, ¿no? Es médico y resulta que cada vez que estudiaba un capítulo de una enfermedad, la tenía. Pero era increíble, era espectacular. Leyó aneurisma de cerebro, todos los síntomas, dolor, vómito, rigidez de nuca, le hicimos una tomografía, nada. Cuando leyó una enfermedad de las extremidades inferiores, llegó al punto hasta de no poder caminar. A ese nivel de no poder caminar, resonancia de columna, todo normal. Y aquí Entonces, podemos ver el poder de la mente. el poder de la mente, ya se ella quería. Y eso en un ejemplo. Tengo otro ejemplo de un paciente mío, y por eso digo que la valoración psicológica
antes o después de una cirugía bariátrica es importantísima porque sí necesitamos saber cómo está esa persona, si trae traumas, ansiedad, depresión y otras cosas. También tuve un paciente que aparentemente, digo aparentemente, porque entre comillas el primer filtro de este paciente pasó a ser yo, y entonces yo veía que este paciente no notaba trastornos ni ansiedad ni depresión. Un abogado bien parecido, lo opero y a los 4 días apareció en la emergencia, doctor, se me rompió una grapa, me duele. Gritaba del dolor, gritaba, le hice una tomografía normal, no había nada, no había fuga, estaba perfecto. Y me llamó la mamá. La mamá era doctora. Y me dice, doctor, tal vez mi hijo no le dijo, pero mi hijo es hipocondriaco. Él está diagnosticado. Y nunca me lo había dicho. Wow. Entonces yo terminé de hablar con el celular con la mamá porque no estaba aquí en el país. Entré a la emergencia y me tocó ser lo que no soy. Porque mis pacientes conocen que yo puedo ser súper tranquilo, pero me tocó portarme como papá. Porque él tiene 3 hijos, toda su familia estaba asustada. Entonces le digo, mira, ya tienes que portarte serio. Ya hablé con tu mamá. Me dijo que tú eres hipocondriaco, ya te hice todos los exámenes, no tienes absolutamente nada, pero si tú sigues así, realmente te va a pasar algo. Ujú. Él ya tiene más de 1 año y medio de operado, está perfecto en su peso ideal, pero miren lo importante, como lo dijiste, el poder de la Es mente hacia impresionante. dónde nos puede llevar. Qué importante es saber esto de aquí. Sí. ¿Ok? Oye, Carlita, y avanzando en tu tema, ¿no? En este tema de la psicología clínica, cuéntame un poquito, ¿qué es lo más difícil o qué es lo más duro que te ha tocado ver en cuanto a enfermedades o una afectación de un paciente? Yo creo que lo más duro como psicóloga de ver es cuando, es lo más duro, pero para mí es lo más lindo también. Cuando los pacientes ya están con una enfermedad crónica, que ya sabemos que no va a salir del hospital, eh, y es lo más duro porque ya sabes que estás haciendo una terapia para que el paciente encuentre felicidad en sus últimos momentos. Pero también es lo más lindo para mí porque das como esa esperanza, esos colores donde a veces ya se va apagando la luz, eh, que se vaya con paz. No solamente el paciente que se vaya con paz, sino que los familiares se puedan despedir correctamente del paciente y que no se vayan con mucho dolor, sino también aceptando todo lo que está pasando en este proceso tan duro. Porque es duro cuando perdemos un familiar, cuando sabemos que estamos cerca de la muerte, da mucho miedo y hay muchas emociones de por medio que a veces los pacientes no quieren expresar porque no le quieren poner la carga a los familiares y los familiares no quieren decir nada porque no le quieren poner la carga al paciente. Entonces es muy lindo ser como esa herramienta en que encuentran como esta luz, no sé cómo explicarlo, esta felicidad de que me siento tranquila o en paz para irme. El poder de la mente igual, ¿no? Preparar no solamente al paciente, sino a todo el entorno. Sí. Qué bien. Oye, Carlita, tú en tu campo, o has escuchado, yo creo que lo debes conocer, ¿no? En psicología creo que ustedes lo estudian. ¿Qué es el término eneagrama? ¿Qué No lo he significa? escuchado. ¿No? ¿No sabes? No, ¿Nunca estudiaste sobre el tema de los eneotipos tampoco? no. Yo alguna vez vi que es una rama de la psicología donde el enneograma lo que hace es ver los tipos de personalidades. Existen tipos de personalidades, 1, 2, 3, 4, 5, Sí. 6, 7, 8. Y obviamente lo que me ayuda es a identificar qué tipo de personalidad tiene el paciente Ujú. porque es el eneatipo. Y el eneatipo me puede también ayudar a ver cómo abordar a un paciente. Entonces, ¿esto no Sí. lo habías escuchado? A ver, sí he estudiado los tipos de personalidad, hay muchas evaluaciones para ver qué tipo de personalidad tienes, las realizo a veces, dependiendo del caso. También hay personas que vienen a consulta a decirme, quiero conocer más sobre mi personalidad y ahí hacemos la evaluación y explicamos dependiendo de la personalidad que tiene. No lo he escuchado con ese término. Ah, ya, ok. Entonces, tú directamente es como la personalidad, no como el eneotipo. No, Perfecto. porque hay Y tipos de personalidad dependiendo de la teoría a la exactamente, que te pegas. exacto. Es como una forma de identificar, por decirlo, de Correcto. clasificarlo como existen en diferentes ramas muchas, ¿no? Es una que yo había escuchado y que me pareció interesante porque también dicen que de acuerdo a la personalidad, esta persona puede predisponerse a tener ciertas enfermedades. ¿Es correcto o no? Es conocernos a nosotros mismos. Entonces, si yo ya conozco que yo reacciono de cierto modo porque yo soy más propenso a, por ejemplo, yo soy más propenso a ponerme triste que enojarme. Yo ya me conozco. Entonces, al conocerme, yo ya puedo decir, ok, esto me va
afectar con un nivel más depresivo que más irritado. Yo ya me conozco, ¿qué hago para prevenir esto? ¿Sí? Claro, o sea que entiendo, ejemplo, si tú ya tienes un paciente que tiene una personalidad fuerte, que es una personalidad explosiva o que se enoja fácilmente y que él ya tiene un diagnóstico de hipertensión, entonces a este paciente tienes que trabajarlo para que justamente no se enoje con facilidad y que la presión no se eleve y no pueda tener algún otro tipo de complicación. Por eso te digo, es importante conocer las Exacto. personalidades para poder tratar desde la personalidad hacia dónde quiero llevar al fin y al cabo. Correcto. Es lo mismo, no sé si has escuchado el síndrome de la bata blanca. Claro. Ya, es lo mismo. Hace poquito, la semana pasada, me dice un paciente, yo tengo síndrome de la bata blanca y me di cuenta porque ahora soy hipertensa. Y yo, sí, pasa, por algo es un síndrome, o sea, se nos eleva la presión o se baja la presión dependiendo del paciente, les da taquicardia y ahora porque estoy sintiendo taquicardia cada vez que veo una bata, porque ha pasado por un trauma muy fuerte y pasó por un trauma muy fuerte con los doctores, entonces ahora cada vez que veo una bata se le eleva la presión y le da taquicardia. ¿Qué hago para regularme? Ok, ya te conoces, ya sabes que cada vez que ves una bata te va a pasar esa sintomología. ¿Qué hago? Respira. La importancia de la respiración suena tan básico, pero para nuestro cuerpo es tan importante respirar, oxigenarnos correctamente, bajar las pulsaciones, etc. Qué bien. Oye, Carlita, y andando un poco más en tu vida personal, ¿no? Yo lo conozco cuando conversamos por primera vez. Carlita trabaja con todos mis pacientes. eh, pero hubo algo que escuché ese día que a mí realmente me marcó y quiero que lo compartas, ¿no? ¿Por qué elegiste psicología? ¿Qué te llamó la atención de este campo, ¿no? ¿Por qué lo elegiste? Yo digo que psicología me eligió a mí, Ok. pero Cuéntales, cuéntales. a mí, a ver, yo no sabía qué estudiar, pero siempre quise ayudar y no sabía cómo ayudar. Y ya cuando estudiaba psicología, no sabía en qué especializarme, en qué parte de la psicología especializarme. Terminé especializándome en psicología hospitalitaria porque a mí me operaron del corazón hace 1 año y medio. Y estuve en el hospital muchísimo tiempo porque fue una operación de un día para otro, corazón abierto. Y me di cuenta de la importancia que es no solamente que los pacientes tengan una persona con quien desahogar y decir y que los ayuden a sentir lo que están sintiendo, aunque suene medio raro, porque a veces cuando estamos en el hospital estamos doloridos, estamos con muchas medicinas y no sabemos bien qué está pasando. Entonces ahí me di cuenta como que, ok, necesito salir de aquí para ayudar a todas las personas que están en los hospitales, tanto familiares como pacientes. O sea, que ese fue el punto, ¿no? Una cirugía de corazón abierto te llevó a estar aquí, por así decirlo. Correcto. Sí. Qué bien, qué bonito. Oye, ¿y cómo luchas con el estigma, ¿no? Ya hablando cuando el paciente llega a tu consulta, a veces referido de un colega, y te llega porque alguna vez te haber tocado. Doctora, me mandó el doctor Dal, yo estoy aquí, pero yo no estoy loco, yo no sé por qué me manda aquí, pero aquí estoy. ¿Cómo haces? ¿Cómo abordas este grupo de pacientes? ¿Sí te ha tocado ver? Sí, me ha tocado decir como que yo no sé por qué me mandan, no sé por qué me dijeron que venga, no tengo nada. Y yo, ok, no pasa nada, no tienes que tener algo para venir, cuéntame, pero ¿qué has estado sintiendo? Y ahí es que votan todo lo que nunca han votado. Me pasó que hace poquito, que un paciente me dice, no, yo nunca lloro, un hombre. Hay mucho tabú también con el tema del psicólogo y que los hombres no lloran. Entonces viene y me dice, no, yo no lloro. ¿Cuántas veces en la vida has llorado? 3. Ok. Bueno, ¿qué tal si hablamos de lo que... Porque tú tienes algo, yo le decía, tú tienes algo aquí que no me estás diciendo. Extraño a mi papá. Falleció hace, no me acuerdo, creo que me había dicho 3 años. Ok, hablamos de... Pero yo ya lo superé. No les alargo, en toda la consulta lloró, porque como él no llora, porque tiene que estar fuerte, porque eso le enseñaron, en este espacio seguro, yo siempre les digo, estas 4 paredes son su espacio seguro, en el que ustedes pueden votar todo lo que nunca han podido votar. Lloró toda la consulta y después al finalizar la consulta me dice, creo que necesitaba eso. Sí, a veces simplemente necesitamos votar lo que tenemos aquí adentro que no somos capaces de hacerlo en otro lugar.
Ok, qué importante saber eso de ahí. Y Carlita, tú ya me contaste tu experiencia hace poquito, ¿no? Cuando te operaron. Asumo que has visitado algunas veces al psicólogo o te vieron al psicólogo alguna vez. ¿Cómo ha sido esta experiencia? A mí me encanta ir a mi psicólogo. O sea, para mí todos los psicólogos tienen que ir al psicólogo porque también nosotros tenemos mucho, pasamos por un drenaje emocional. Claro, porque tú al fin y al cabo estás absorbiendo, ¿no? Estás absorbiendo y cuéntame, ¿cómo le Sí, haces? entonces es importante que cada vez que yo veo que yo ya necesito como que recargar o botar todo lo que yo he dado para mis pacientes, yo también ir al psicólogo. Entonces yo en mi calendario una vez al mes o dos veces al mes, dependiendo de la cantidad de pacientes que he visto dependiendo mucho también de los casos, si han sido muy fuertes, voy más seguido. Voy al psicólogo también a que me ayude a otra vez como cargar toda esa parte emocional y estabilizarla. Ok, hace poquito hablaste del ejemplo de este paciente tuyo que tal vez no se liberaba, que fue por el papá. A lo largo del desarrollo de nuestra vida, en la parte psicológica, vemos que el entorno, al fin y al cabo, sí marca cómo es el desarrollo de una persona, cómo creciste, dónde estudiaste, tus amigos, tus primos, tus tíos, tus abuelos, todo marca. Ujú. Todo se influye en el desarrollo de esta persona. Cuando ya una persona llega a la adultez y realmente vemos que tiene trastornos o problemas psicológicos, ¿qué te ha tocado a ti ver más? ¿Están relacionados con su desarrollo o con su vínculo o su relación con sus padres o con sus malas experiencias en el amor o con sus parejas? Uf, pregunta. Es que el entorno y el contexto del paciente siempre lo tenemos que ver en terapia. No es algo separado. O sea, nosotros somos quienes somos por nuestro contexto, por nuestro entorno, por nuestra familia, por nuestros amigos. Entonces, no puedo separar las dos cosas. Sí creo que he visto más personas afectadas por los padres que por amigos o por bullying. Es más, si hay una disfunción familiar. Que entonces tenemos esas heridas, ¿no? Que pueden existir, tanto porque son niños que tal vez crecieron sin un padre, sin una madre, problemas familiares, un hogar disfuncional. Pero también existen los niños que crecieron en un hogar normal, pero que tal vez vieron que el padre o la madre de alguna forma abusaba de uno de los dos, puede ser psicológicamente o etcétera. Entonces eso sí afecta al desarrollo del niño. Y el niño creo que se puede crecer con algún tipo de resentimiento, ¿o no? Hay heridas de la infancia, entonces hay Es, que detectar qué herida de la infancia tiene y cómo trabajar. No todo el mundo tiene heridas de la infancia. Puede ser que simplemente necesita ir al psicólogo porque en ese momento pasó por una crisis y necesita pasar esa crisis y ahí ya se va a volver a estabilizar la persona. Si estamos hablando de un niño que ya ha crecido y está arrastrando algo de su infancia, ahí trabajamos netamente la infancia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo has podido superar o procesar? Porque a veces muchas cosas hay cosas que no procesamos hasta después. Y se lo ayuda a procesar todo eso y a pasar esa herida. Y que ya no le vea como una herida, sino que la vea como, ok, me pasó esto, pero ya estoy en este punto y voy a estar bien. Ya pasó. ¿Y esa herida de la infancia te puede llevar a un trauma en la adultez o algún tipo de resentimiento o no? De resentimiento, sí. Traumas tenemos miles. Ok. Entonces, por eso lo que dijiste, hay que trabajar en esa herida para poder tener pues un mejor desarrollo o una mejor relación, porque al fin y al cabo tu papá va a ser tu papá toda la vida, tu Correcto, mamá va a ser tu mamá toda la vida, eso no va a cambiar, correcto. pero esta herida de la infancia sí tiene que ver un poco inclusive en la relación interpersonal, porque a veces veo que el niño que arrastró esta herida de la infancia y ahora es un adulto, tiene problemas con su esposa o tiene problemas con su esposo, justamente por no haber recibido ese tratamiento o no haber identificado esa herida de la infancia, ¿verdad? Correcto. Es muy común que nosotros arrastremos cosas de nuestra familia especialmente para las personas que se acaban de casar, a su matrimonio. ¿Por qué? Porque son comportamientos aprendidos. Nosotros de chiquitos somos una esponja que absorbemos todo. Entonces yo aprendo de mi mamá, yo aprendo de mi papá y estos patrones los vamos a, es muy
común que los repitamos en nuestro matrimonio, aunque no nos gusten, porque no los podemos ver, no los hemos sanado, no los hemos cambiado. Hay que modificar la conducta para no repetir estos patrones. Y ahora que tocamos este tema del matrimonio, de los esposos, entonces ya no sé que tengo esas heridas de la infancia, arrastro todos mis traumas, por así decirlo, de niño, y llego, me caso, me casé enamorado, etcétera, pero ya en mi matrimonio empiezo a tener problemas y existe esto de la terapia de pareja. Al fin y al cabo, la terapia de pareja funciona, no funciona. ¿Cuántas sesiones te lleva a ti saber o identificar si realmente esto va a mejorar o definitivamente no? Eso va a ser siempre decisión del paciente. Nosotros podemos guiar, los psicólogos podemos saber, pero nunca vamos a decir, ya no pueden venir más a terapia. Si hay un de 6 a 12 sesiones aproximadamente, pero va a depender muchísimo de los casos y va a depender muchísimo de la relación que ellos tienen. Ok, Y hasta cuándo van a querer trabajar. bien. Hace poquito me dijiste que tú usas ciertos ejercicios de respiración, ¿no? Sé que los psicólogos no pueden recetar, no pueden medicar, porque el tema farmacológico es netamente del psiquiatra, pero como psicólogo, aparte de los ejercicios de respiración o meditación, ¿tú crees que funcionan estos té de infusión de valeriana, de lavanda, de jazmín o vainilla? ¿Ayudan a relajarte un poco o no funcionan? Yo sí he visto en que pacientes funcionan más. De hecho, tengo pacientes que vienen y me dicen, me compré el té de valeriana y estoy pudiendo dormir mejor. Uno tiene que hacer lo que le funciona a cada uno. Lo que a él le puede funcionar, a mí me puede no funcionar. Entonces, yo no lo voy a recetar nunca, nunca te voy a decir, anda a ir a comprarte un té de valeriana al súper, pero si a ti te funciona, no soy yo para quien decirte no lo hagas, a menos que sea que se toma una pastilla y justo te dijeron no te tomes el té de valeriana porque esta pastilla puede tener algún... Interacción. Sí, entonces ahí ya, ok, no, pero nunca te voy a decir si algo te funciona que no lo hagas. Pero hay muchísimas técnicas de respiración, de visualización, de meditación, muchísimas. Ay, qué bien. Y volvemos al tema de esto del efecto placebo que alguna vez lo mencionamos en otro programa, por el poder de la mente. Yo he tenido pacientes que yo les receto un medicamento para el dolor, que es un analgésico, pero no, doctor, porque a mí me funciona bien el complejo B, un ejemplo. El complejo B realmente no tiene un poder antiinflamatorio, ¿no? Pero si él piensa o está convencido de que eso le va a quitar un dolor crónico, pues se lo pone y le quita. Sí, 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 es sí, sí, efecto sí. placebo, el efecto de la mente, Y me acabas de hacer definitivamente. acuerdo de una profesora que tenía recién 2 años estudiando la carrera y me dice, yo una vez tenía un paciente que ya los doctores no sabían qué hacer con él y me dijeron, dígale que tome una cucharadita de complejo B todos los días y se le van a ir todos los males. Y la psicóloga, mi profesora, le dijo eso, que es doctora ella, eh, y dicho y hecho, dice que el paciente nunca estuvo mal otra vez en su vida, gracias al complejo B. El poder de la mente, definitivamente, por eso es importante tener una correcta salud mental. Bueno, ya hemos hablado de todo un poquito, realmente en psicología tenemos mucho de qué hablar. Vamos a tener otros programas para abordar más campos a profundidad. Pero ahorita nos vamos un poco al segmento del día a día, lo que la gente quiere escuchar. No te asustes, Carlita, no te va a preguntar nada raro, por si acaso. Entonces, hay muchas preguntas que siempre quedan en el aire, que el paciente las piensa, que no las dice, o que va al psicólogo y no se lo dice al psicólogo, vuelve donde mí y me pregunta a mí. Yo le digo, pero estabas con la psicóloga, pregúntale a ella. Entonces, es muy importante saber esto de aquí, ¿no? Posteriormente haremos un programa de adicciones para hablar a profundidad de esto. Pero en el tema de adicciones hay algo que a mí me han preguntado muy frecuentemente. Yo he tenido pacientes, hombres y mujeres, y me dicen, doctor, yo creo que soy adicto al sexo. ¿Existe esta adicción, Carlita? Sí, ¿Te ha tocado ver pacientes así? yo ¿Cómo los encasillarías o cómo se busca ayudarlos? ¿Es un tratamiento psicológico y psiquiátrico? O explícanos un poquito, ¿qué harías en esos va a casos? depender muchísimo de qué tan avanzada está la adicción y que en serio qué tan adicto es. Hay psicólogos especialistas en adicción. Yo no me especialicé en adicción, así que no me quiero meter mucho en el campo, pero sí, hay trastornos sexuales de muchos tipos, incluido adicción al sexo.
O sea que es real. es Y real. realmente un paciente con esto, pues, necesita un soporte, ¿no? Necesita una ayuda psicológica, médica o a veces psiquiátrica para poder vencer esa adicción. Porque así como existe la adicción a drogas, también existe este tipo de adicción que al fin y al cabo sí van a afectar su vida diaria, sí van a afectar su vida familiar. Y hay que ser un poco empáticos como profesionales de salud y no estigmatizar o no señalar, sino ayudar a este paciente, ¿no? Siempre hay que intentar ayudar. Nunca, lo primero que se dice en consulta es, no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para ayudarte. Qué bueno, Carlita. Oye, Carlita, otra de las preguntas comunes que también me ha tocado a mí en el día a día, y quiero que me la digas desde el punto de vista psicológico, porque hemos visto que el poder de la mente es enorme, y la abstinencia sexual, el no tener relaciones sexuales, ¿te predispone a estar de mal humor fisiológicamente? ¿Te predispone a estar amargado, amargado, etcétera? ¿O realmente es algo que el paciente lo cree? Yo pienso que es algo que el paciente lo cree, siempre y cuando, porque nosotros, es como cuando no comemos dulce. El dulce nos va a dar cierto placer, vamos a querer dulce, pero si lo dejamos de comer no es que nos va a pasar algo. Simplemente nos vamos a sentir ese placer en ese momento. Es lo mismo con el tema sexual. Se van a liberar ciertas hormonas de placer, que el paciente va a buscar siempre. Lo mismo pasa con la comida. Buscan comer cuando están muy tristes porque buscan cierto placer. Es como un círculo vicioso, no es un tema de ideología de lo que realmente la persona puede creer. Te lo digo porque existen muchas personas que pueden tener abstinencia sexual durante años, los sacerdotes, monjas, etcétera, y pues yo no los veo amargados, amargadas. Entonces, por eso te preguntaba que una vez más el poder de la mente sí juega un poco con esto que nosotros vemos al día a día. Sí, si estamos hablando de adicción, lleva un poco más allá de A veces es otro simplemente, trastorno, como lo vimos sí, previamente, pero estamos hablando ya de personas que ya tienen un ritmo de vida muy diferente, ¿no? sí, correcto. Como psicóloga, Carlita, cuando ya una pareja va a tu consulta, ¿no? Y ya has hecho de todo, ¿tú recomiendas que se dé un espacio, que tengan un periodo de luto, por así decirlo, ya cuando se separaron, o que pasen tiempo con sus amigos? A ver, cuando estamos hablando de una ruptura amorosa, siempre se va a recomendar primero el contacto cero. No tener contacto con esa persona porque ¿Cuánto sí, tiempo? va a depender, pero yo siempre digo mínimo 2 semanas. Ok. Mínimo 2 semanas porque el cuerpo se tiene que adaptar a estar solo otra vez. También nos hacemos adictos a lo que experimentamos con esa persona. Cuando una persona está enamorada de otra, el cuerpo también siente muchas cosas. Entonces el cuerpo se tiene que volver a estabilizar y ya no sentir esas cosas por esa persona. Mm. También por eso es importante el contacto cero. El contacto cero también es importante porque si yo hablo con ella constantemente, mi mente y mi cuerpo no van a entender que ya no estoy con esta persona. Yo no le estoy dando tiempo a mi mente de procesar que tomé la decisión de ya no estar con él y tengo que superar. Entonces, tengo que pasar por esa etapa de superar para poder estar estable y poder seguir haciendo mi vida. Puedo ver a mis amigos, puedo salir. Más bien, entre más salgo, más veo a mis amigos teniendo comportamientos normales, no pasándome de fiesta, no pasándome de alcohol, de drogas, etcétera. Increíble. Pero muchas veces las personas salen y se alcoholizan, quieren hacer conductas que no les hacen bien, sino que buscan algo como momentario que los haga sentir bien. ¿Sí? Ok. Estamos hablando ahorita de parejas, ¿no? Pero también he tenido yo pacientes que me dicen, doctor, no puedo ver a mi hermano. Tenemos estos problemas, pasó esto en la casa, etcétera, etcétera, y no lo puedo ver. Una ruptura entre hermanos o hermanas, ya en la adultez, no estamos hablando de peleas de niños, sino algo serio, por así decirlo, ¿tiene solución? ¿No tiene solución? ¿Haces terapia psicológica? ¿Cuánto tiempo la haces? Y llegas al punto, o has llegado al punto de decir, no, definitivamente aquí no se puede, no se puede volver a reconciliarlos. Cada, cada pérdida viene con su duelo. Entonces, ya sea familiar o amistosa, a veces pensamos que porque no ha fallecido la persona no estoy pasando por un duelo y mentira.
Si yo me peleo con alguien y tomé la decisión de ya no volver a tener a esa persona en mi vida, voy a pasar por un duelo y fuerte. El duelo de amistad o el duelo de, en este caso, de hermanos, también es como un duelo amoroso. Va a doler. Vamos a pasar por todas las etapas del duelo. Y depende de la pelea. Depende por qué elegí hacerlo. Estoy poniendo un límite porque me ha tocado un paciente que el hermano le estaba robando. Entonces él puso el límite y no te puedo volver a ver porque tú me robas. Me ha tocado que sí, se han peleado, pero después se reconcilian. Entonces va a depender otra vez del caso y el contexto del por qué inició esta pelea, pero siempre vamos a intentar de que el paciente encuentre su paz. Lo importante es que el paciente que viene a consulta esté en paz con la toma de decisiones que él hace y de por qué se están poniendo los límites en la relación. Ok. Carlita, ¿y cuál es la peor pregunta que te ha hecho alguna vez algún paciente? La peor pregunta que me ha hecho alguna vez un paciente. Me preguntaron, ¿qué haces tú para estar bien? Wow, difícil, ¿eh? Sí. Sí, porque no le puedo dar mucho contexto de mi vida al paciente. Claro. Y le dije, voy al psicólogo. sin darle más explicación. Voy al psicólogo. Y qué buena respuesta también. Y se me rió, sí, no me dijo nada. Okay. Carlita, sé que tienes pocos años, ¿no? Por así decirlo, ejerciendo. Yo cuando te conocí dije, tienes una aura impresionante, eres muy buena haciendo lo que haces. Y aparte, pues, eres bonita físicamente. ¿Te ha tocado alguna vez algún paciente que se te haya ido de bola, por así decirlo? ¿O algún tipo de acoso? Doctora, usted qué guapa que está, o cosas así. ¿Cómo lo has manejado? Sí. ¿Lo vuelves a ver? ¿No lo vuelves a ver? ¿Qué haces No, ahí? de uno lo derivo. ¿En No serio? los atiendo, sí. Okay. No puedo atenderlos. El Él paciente, no se va a concentrar en la terapia, pero no. O sea, sí, no. Tengo que tener un vínculo saludable con el paciente. Cuando entran al consulta, es lo primero que digo. O sea, este es tu espacio seguro, estas son tus 4 paredes en las que tú puedes vibrar, ponerte bravo. Tengo siempre una bolita, aplastarla, o sea, una bolita estas de manejo de estrés. Puedes aplastarla, la puedes tirar contra las paredes. O sea, yo necesito que el paciente pueda ser él en su completo y decirme todo. Entonces, al momento en que ya veo que hay comportamientos extraños o comentarios extraños, de uno lo derivo. No me quedo para ver qué va a pasar. No, está bien, es ser muy profesional también. Sí. Y nosotros pues no estamos extensos de tener eso de ahí, pues no, así que hay que saberlo manejar y hacerlo bien, ¿no? Oye, Carlita, esta pregunta es un poco controversial. En tu práctica diaria de lo que tú has visto, ¿quién miente más? ¿Hombres o mujeres? Sin sesgo, diga desde su punto de vista profesional. Lo que a ti te ha tocado, ¿quién miente más? ¿Hombres y mujeres? Mujeres, wow, qué pregunta. Ni siquiera yo me lo he puesto a pensar. Yo creo que los dos. De los dos, ¿no? Los dos, porque siempre van a querer tener la razón, tanto las mujeres como los hombres. Ok, y justamente porque te lo pregunto, porque cuando tenemos hombres y mujeres que mienten, va eso de la mano, que el que está mintiendo, que es mitomanía, o bueno, ya vamos a hablar más adelante de eso, porque el que está mintiendo termina poniéndose más bravo. ¿Es real o no es real? A veces sí, porque no es que se termine poniendo más bravo, sino que realmente cree lo que está diciendo. Se mete en el personaje, o sea, en poder de la mente una vez más. Puede que sea una mentira, pero él está encasillado en que esta mentira es real. Okay. Entonces, ahí es difícil, porque ya se comienza a creer su propia mentira. Su realidad es su mentira, ya no es lo que pasó. Entonces ahí es súper difícil cuando entra la otra parte, especialmente si estamos hablando de parejas. Ok, ¿cómo hago para que vea que no es la realidad, sino que es una mentira? O sea, te toca trabajar bastante en eso de ahí, ¿no? Qué bien. Oye, y cuando tú identificas, ¿no? Porque vamos a la otra parte que es la mitomanía. ¿Puedo decir, o cuando yo digo que un paciente es mitómano? Y explícanos un poquito qué es esto de la mitomanía. Hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo siempre. A ver, nosotros los psicólogos y psiquiatras evaluamos con el CIE-10 y con el DSM-5. Entonces nosotros tenemos unos parámetros súper cables, ya sea con cualquier trastorno. Nosotros tenemos que evaluar y ver si cumplen como que los checks que tienen estos manuales.
Ok. Y dependiendo de lo que nos sale, ahí hacemos como que todo el tratamiento para el trastorno que tenga. Ok, y ya, identificamos, pasamos esto de aquí, ya me dijiste que existe equidad, que realmente los mentirosos hasta pueden ser actores de Hollywood, porque pues, si se meten en el personaje. ¿Quién sabe? Así que nos toca. Ok, y ya un poquito más allá, que tú has de haber visto y todo eso de ahí, ¿a quién le sale mejor la mentira? ¿Al hombre o a la mujer? Yo creo que el doctor quiere empezar un debate. Controversial, no, Sí. sino que desde tu punto de vista, ¿ves, no? A ver, hay mujeres que mienten a la perfección y hay mujeres que mienten horrible, como hay mujeres que, perdón, como hay hombres que mienten horrible, pero hay hombres que te comes todo lo que te dicen. Entonces, O sea, ¿tú consideras igual que yo existe una considero equidad? igual, yo siempre considero que depende de la persona. O sea, yo no sé mentir. O sea, desde que soy chiquitita yo intentaba decirle algo y me comenzaba a reír. Yo sé que no puedo mentir, pero no significa que otra mujer No pueda. no pueda. Igual con el hombre. Y Tengo un primo que miente increíble y tengo un primo que no sabe mentir, pero de aunque le paguen $20. existe entonces esa equidad. No, y te lo digo porque existe el sesgo popular, ¿no? Del día a día, de lo que nosotros conocemos, que es este tema de... Es que cuando una mujer miente, nadie la va a descubrir. O sea, yo lo he escuchado siempre, ¿no? Yo no digo que he estado rodeado de mujeres mentirosas, para nada, pero existe esto de aquí. Inclusive he escuchado amigas mujeres que dicen, no, yo 3 vueltas y él ni siquiera se dio cuenta porque yo soy una experta, soy una profesional. Wow. Y tenemos ahí el punto de inclusive del tema de esto de los orgasmos, pues, ¿no? Cuando existe una evaluación médica y esto, yo la verdad que no sé, no creo, no pudiera identificar si una mujer finge o no. Entonces, ¿tú qué me puedes decir? Es difícil. Es difícil, o sea, yo creo que si O sea, está fingiendo, un hombre no puede fingir eso de ahí, ¿no? Entonces ahí sí ya nos ganan, ahí sí ya no existe ahí está, equidad. sí. ¿Sí o no? Sí, sí, Ahí sí ya te gané una. ya una. Pero Y, sí, no, nunca me gusta ponerlos en casillas a ninguno. Entonces siempre digo que cada caso es único, cada persona es única y no vamos a saber. sí, pero en este caso sí las mujeres se llevan el Oscar, así Está que bien. ahí sí me llevo un punto a favor. Bueno, no me gusta ser controversial, pero igual la gente debe entender, ¿no? Y también he tenido padres que a veces preocupados por sus adolescentes me preguntan y me dicen, doctor, creo que mi hijo o mi hija está teniendo una orientación sexual diferente. Entonces, el punto de las orientaciones sexuales, actualmente, ¿no? Porque ya ha pasado mucho y no queremos crear polémica o controversia con esto, pero tiene un enfoque psicológico, puede tener un origen de algún trauma o no. O sea, es una de las cosas que más nos preguntan. Cuando yo recibo papás que están preocupados por la orientación sexual de sus hijos, nos preguntan, ¿pero hice algo mal? No, no es que hiciste algo mal. Las orientaciones sexuales, especialmente ahorita, se están hablando más. Por eso se escucha más, por eso se ve más. No significa que no hayan estado nunca o que es algo nuevo de la época. Mucha gente dice, no, es que esto es algo nuevo, esto no pasaba antes. Sí había, solamente que no había esta apertura de decir realmente cómo nos estamos sintiendo, cuál es nuestra orientación sexual. No estoy hablando de género, estoy hablando de orientación sexual, son dos cosas muy Claro, diferentes, estamos ¿no? hablando de otra cosa. Eh, entonces es psicoeducar un poco, no solamente a la persona que está pasando por este cambio de orientación sexual, sino también a la familia y a la aceptación. Para muchos papás, especialmente aquí en este país, que un hijo tenga una orientación sexual homosexual es un duelo. Entonces, que la mamá o papá acudan al psicólogo es muy positivo porque están buscando estar bien, tener esta armonía en la casa de, ok, mi hija me dijo que era lesbiana, ¿qué hago? Qué bueno, qué importante, ¿no? Porque como tú lo dijiste, esto de la orientación sexual creo que ha existido desde que se inició el mundo, yo creo, ¿no?
Entonces es muy, muy bueno saber que existe ese complemento, esa ayuda psicológica tanto para los padres, la aceptación, que sí, puede ser un poco difícil, un poco dura, porque los Ujú, padres echan la culpa, como tú mismo le dijiste, no, ¿qué hice yo? ¿Qué- Dígame en qué fallé, pero realmente a veces no, simplemente es una orientación que se fue adquiriendo y hay que aceptarla y respetarla y ayudarlo, porque al fin y al cabo es tu hijo o tu hija y siempre lo va a hacer, como lo dijimos correcto. anteriormente. Ok, Carlita, en el tema de fobias, ¿cuál es la fobia más común que te ha tocado ver en la consulta? ¿Qué cree? Chuta, no sé, ¿será el miedo a la oscuridad? No. Fobia a la obesidad. Fobia a la obesidad. ¡Wow! Mira tú, esa respuesta no me la esperaba. Pese a que soy especialista en esto, no me imaginé Hay esa mucha respuesta. gente que le tiene fobia a ser obeso o a los obesos. O sea, fobia a Rechazo. O sea, el estigma. O sea, que estigmatizan a un paciente con obesidad. O lo rechazan, rechazo. o lo señalan, o lo apuntan con el dedo. Mira el obeso Y que se está ahí. sienten mal. Entonces vienen a consulta a trabajar eso de ahí. ¿En serio? Ujú. Wow, esa respuesta no me la esperaba. Es lo que yo he visto, ¿no? Cada psicólogo va a tener sus respuestas y su población va a ser diferente, pero sí, he visto bastantes casos de... Fobia a la obesidad. Qué bonito y qué importante que es conocer esto de aquí también y cómo de alguna forma podemos ayudar a este grupo de pacientes, ¿no? Otra pregunta también que me la han dicho, ¿no? Ya casi llegando al final del programa, el tema económico en las parejas. Ya hablamos un poquito de las parejas, qué es lo que Ujú. pasa. ¿Realmente influye o no influye en el desarrollo de un matrimonio efectivo o de una catástrofe matrimonial? Sí influye, porque si no es algo que está resuelto antes de casarme, ¿cómo yo voy a estar en un matrimonio que no sé cómo económicamente se va a manejar? ¿Y necesita un abordaje psicológico? No necesariamente. Podemos abordarlo como pareja, pero hay que darse el espacio. Hay que sentarse con la pareja y a darse el espacio. Ok, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar la luz? ¿Quién va a pagar el agua? Desde la cosa más básica hasta lo más complicado. ¿Consideras que el hombre tiene que seguir siendo el que más gane o el que mantenga el hogar o debe existir equidad? Ya me di cuenta que tú vas siempre por No, 50-50, aquí pero sí igual te lo... voy a cambiar un poquito la Ah, ¿en serio? respuesta. A ver, cuéntame. No tiene que el hombre dar más, si es que el cargo de la mujer va a ser igual. ¿Qué quiero decir? Si la mujer trabaja y el hombre trabaja, y la casa, ya se ha hablado que van a tener a alguien que ayude dentro de la casa, no es que el hombre tiene que dar más que la mujer. Pero si el hombre espera o la pareja ha hablado que la mujer se va a quedar en la casa, el hombre tiene que poder aportar económicamente porque la mujer ya no va a poder estar haciendo su trabajo. Y lo mismo al revés, si el hombre es el que se quiere quedar en la casa y la mujer es la que quiere trabajar, económicamente uno de los dos se tiene que ser responsable. Entonces siempre va a depender de la dinámica de la pareja. Ok, la equidad, ¿no? Y todo eso. Y buscar, mejor dicho, como lo dices. Ya aquí no hay equidad, sino ponerse de acuerdo. Exacto. Buscar el Y equilibrio. buscar el equilibrio. Y te lo pregunto porque también en la parte psicológica te ha tocado también trabajar en este campo y tal vez aconsejar un poquito con esto de aquí, ¿no? Sí. Carlita, ¿y cómo, no sé si alguna vez en psicología lo viste, lo estudiaste o te ha tocado a un paciente, porque también me han dicho, recomendarle, sabes que, mira, de lo que me has contado, no te recomiendo que te juntes con tal persona o con X persona o tal entorno, porque realmente pues no está siendo favorable para tu beneficio, para tu buen desarrollo de la parte psicológica. ¿Cómo tú identificas a una persona, si existe o no, que tal vez es buena o mala, no como persona en sí, sino para ti, para tu salud mental o para tu entorno? ¿Cuáles son esas red flags que tú tal vez ves en alguien y que dices, no, aquí no es? Cuando una persona nos drena emocionalmente. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos drenados emocionalmente? Cuando yo salí a tomar un café con este amigo o amiga, llego a la casa y no quiero saber nada. Quiero encerrarme, respirar y no escuchar a nadie más. Ahí me di cuenta que me drené emocionalmente. ¿Por qué me está drenando? Estoy poniendo límites, estoy ayudando de más. ¿Qué estoy haciendo yo que me estoy sintiendo así? Me ha pasado que viene un paciente y me dice, no sé por qué me estoy sintiendo así con mi hermana o con mi hermano. Y yo, ok, veamos, cuéntame un poco de tu relación con tu hermano o hermana. Y muchas de las cosas que veo es que no se están poniendo límites claros. No nos enseñan de chiquitos a veces a decir que no, o
no sabemos cómo poner esta línea porque es nuestra hermana, porque queremos ayudar, porque siempre queremos estar. Pero tenemos que acordar que siempre tenemos que ponernos a nosotros también en la foto, ¿no? En la imagen. Y que nosotros no nos podemos dejar abandonados a nosotros mismos. Si nosotros nos comenzamos a abandonar y por ayudar a alguien, por rescatar a alguien, es que hay este drenaje emocional. Ok, Carlita. Y ya casi terminando, ya para el fondo del programa, vámonos a la última pregunta, que creo que también te ha tocado en el día a día. ¿Cómo haces, Carlita, con aquel paciente, tal vez, que tú ya le hiciste la consulta, que lo viste, y que te llega diciendo, doctor o doctora, yo estoy aquí porque mi esposo o mi esposa me mandó, porque mi hermana o mi hermana te mandó, o inclusive te llegó a la consulta, aquí está, se lo traigo, él tiene un problema psicológico, atiéndalo. Tú le haces todo y ves que está perfecto. ¿Consideras que realmente la persona que lo llevó es la que tiene el problema psicológico o cómo abordas ese tema? A ver, yo siempre para atender, una también de las primeras preguntas que hago es, ¿tú quieres estar aquí? ¿No? Sí, no. ¿Ok? ¿Por qué? Y Porque si si te el dice que no, paciente, no puedo trabajar con el paciente. Si el paciente no quiere trabajar, no hay forma de que la consulta vaya a ser exitosa. Yo lo que busco con mis pacientes es darle todas las herramientas para que no dependan de mí, sino que ellos, cuando estén en una crisis existencial o cuando ellos estén con algún desequilibrio, ellos puedan tener las herramientas necesarias para poderse equilibrar. Entonces, si el paciente que viene por primera vez a consulta no quiere trabajar, no voy a obligarlo a hacer algo que él no quiere. Para ver un cambio tiene que venir del paciente. Uno tiene que querer cambiar. o sea No que, puede ir obligado a cambiarlo. ¿y se puede cambiar a las personas o no? Ya que tocaste el tema del cambio. Yo no puedo cambiar a ninguna persona. Ok. La psicología ayuda tal vez a corregir conductas y A comportamientos. modificar y a corregir, siempre y cuando el paciente quiera. O sea, es el poder del querer. Sí. Qué interesante. Si yo quiero cambiar algo, lo voy a lograr, pero tengo que tener la determinación de que sí quiero cambiarlo. Porque si yo estoy negado y le estoy rogando a mi pareja que cambie, que cambie, que cambie, y mi pareja no quiere cambiar, no importa cuánto cambie yo, que trabaje yo en mí misma, soy yo la que está cambiando. Yo puedo responder por mis comportamientos, puedo responder por lo que digo, por lo que hago, pero no puedo responder ni hacer por otra persona. Ok, qué interesante, Carlita. Y bueno, hemos llegado pues al final de este programa que ha sido bastante ameno. Luego tocaremos otros temas más a profundidad. Y Carlita, cuéntanos un poquito dónde te pueden encontrar, dónde puede acudir un paciente que quiere tener alguna consulta contigo. Bueno, yo por mi Instagram, Psicología Carla, aquí Sí. también en el consultorio del doctor Omar. Aquí la verdad es que hemos hecho un trabajo lindo con los pacientes del doctor. Así que nada, gracias por tenerme, gracias por recibirme y por darme la oportunidad de venir a su consultorio. Pues nada, la idea siempre va a ser, como lo digo, ayudar a cada uno de los pacientes. ¿Puedes repetir otra vez la cuenta de Instagram para que te sigan? Psicología Carla. Facilito. Y bueno, Carlita, tenemos que continuar nuestro día a día, hay cosas que hacer. Sé que estás aquí desde muy temprano viendo pacientes hospitalarios, creo que desde las 6 de la mañana, Sí. a seguir, Carlita. Gracias y te invito a que te pongas el mandil. Gracias, Doc.